Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a presentar la actividad integradora de la unidad de aprendizaje probabilidad estadística. Mi equipo está conformado por Aline Mayreli Maldonado Vargas, Paola Elizabeth de Estaquia Sánchez. y yo, Joaquín Alfredo García Bravo, y somos del grupo 6LM1. Bueno, en este caso vamos a analizar primero el grupo 1. Tenemos la cantidad de 25 datos, las demás tablas también cuentan con 25 datos. Ya fueron organizadas de mi dato de menor cantidad hasta el de mayor cantidad, 15 y 53. Posterior a eso, si se dan cuenta, en ninguna de estas filas se llegan a repetir los números, solamente aparece una vez. Donde sí se repite son en las frecuencias absolutas. El 15 y el 19 no se repiten, solamente aparecen una vez. Pero el 20, 24 y 28 llegan a aparecer dobles, o sea, sí se repiten. Posterior a eso hago mi frecuencia relativa. En la frecuencia relativa divido la cantidad de veces que aparece mi dato por los datos que ya tengo. En este caso sería 1 entre 25 me da 0.4. Lo mismo ocurriría con el 19 porque solo aparece una vez, 0.4. Cambia cuando es el 20, aparece dos veces, me da el resultado de 0.8. Y bueno, es repetitivo porque nada más aparece no una vez o dos veces. Después hago mi frecuencia absoluta acumulativa, donde empiezo a hacer la suma del primer dato con el que sigue, así sucesivamente. 1, 2, después del 2, 2, 4, 4 más 1, 5, 6, así, hasta llegar al resultado de 25. ¿Cómo comprobamos que lo hicimos bien? Llegando como resultado al número de datos que obtenemos. Después tengo mi frecuencia relativa acumulada, donde lo mismo que hicimos de este lado lo hacemos, pero ahora sumando la cantidad de las frecuencias relativas. 0.4 más 0.04 me da 0.08. Y así sucesivamente hasta llegar el resultado de que nos dé la unidad 1. En este caso sí nos da completo ese entero. Posterior hago mis medidas de tendencia central, donde es la moda, la mediana y la mediana. La moda, antes de realizarlo, se tienen que acomodar mis datos de tal forma en la que pueda yo realizar las tendencias. La moda son los datos que más se repiten. En este caso nos podemos ayudar de mi tabla de las frecuencias absolutas. El 20 aparece dos veces, el 24 dos veces y el 28 dos veces. Entonces mi moda es multimodal. Porque tengo tres modas. La media es, bueno, ir eliminando o ir tachando números hasta llegar a los que se encuentran en la parte del medio. Para esto empezamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Dando como resultado que me queda el 29 y el 30. Y justamente aquí lo estoy poniendo, 29 más 30. Como son datos, se tienen que dividir entre 2. Y posterior a eso, mi resultado, la suma de 29 más 30 es 59. Y dividiéndolo entre 2, me da como resultado 29.5. Esa sería mi media. Y para la mediana es como un promedio. Hago la suma de todos mis datos, que en este caso es 769, dividiéndolo en la cantidad de mis 25 datos. Como resultado obtenemos que es 30.76. Y ese es el análisis del grupo 1. ¿Qué tal? Tuvimos fallas técnicas con los pizarrones de la escuela, pero tenemos que solucionar. Para no hacerlo más largo, empecemos a trabajar. Analizaremos el grupo 2. El grupo 2 está conformado por estos 25 datos. Y lo que vamos a realizar es primero clasificarlos del dato menor hasta el dato mayor. Y en este caso, mi dato menor es 36, aquí está, no, 36, perdón, aquí está el dato menor. 36, ya me estaba confundiendo, y el dato mayor está acá, 59, ¿vale? Después vamos a
realizar lo que es mi frecuencia acumulativa. Y mi frecuencia acumulativa es la cantidad de veces que aparece el dato. En este caso, lo que es el 36, no, 36 no, perdón, 44, 48, 49, 51, 52 y me parece, ajá, y 54, sí, ya lo repetí, aparecen dos veces, entonces se repite el dato. Después, mi frecuencia relativa es la cantidad de veces que aparece el dato dividida por el número de datos, o sea, hace 1 entre 25 datos, y ya es 0.04. Después realizamos lo que es mi frecuencia, no, sí, mi frecuencia relativa acumulada, no, mi frecuencia, sí, relativa acumulada, y en este caso vamos a hacer la suma de las veces que aparezca mi frecuencia acumulativa. De una mejor manera es que aquí tengo el 1 más el de este lado, pues me da 2 y así sucesivamente 3, 4, 5, 6. Lo llevamos, o una forma de comprobar que lo hicimos o lo realizamos bien es que en la parte de abajo me dé el resultado de 25, que son los números de datos que tenemos. Después de mi frecuencia relativa, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la cantidad ya dividida con el número de datos. O sea, 0.04 más 0.08 más 0.04, pues me da la cantidad de 0.08. Y así 0.12, 0.16. Como sabemos, una manera de comprobarlo es que nos dio en esta parte 1. Y ahí es que lo llevamos bien. Estamos llevando bien nuestro procedimiento. Ahora vamos a calcular lo que es mi moda, mi mediana y y mi mediana. La moda, pues es el valor que se repita como tal. Mi moda en este caso, en este grupo, es multimodal. Aquí están. Multimodal, ¿por qué? Porque hay varios datos que se llegan a repetir dos veces, como es el 54, 44, 48, 49, 51 y 52. Vale, vamos a calcular lo que es mi media, y la media más que otra cosa es un promedio. Y el promedio es que 1224, porque es la suma de todos mis datos, no se llega a ver por la luz, disculpen, 1224 entre 25 me da la cantidad de 48.96. Y pues mi moda es ir cancelando los datos hasta llegar lo que es 49. Hacemos la suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en la parte de abajo me tienen que dar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuál va a ser mi mediana? 49. Y así terminamos el análisis de este grupo. Este es el grupo 3. Este es el grupo 3 y es el último que vamos a analizar. Antes de empezar, quiero hacer una corrección de un error fatal, super mega fatal, que realicé o que dije. Mi N minúscula I lleva el nombre de frecuencia absoluta. Mi F minúscula I lleva el nombre de frecuencia relativa. Mi N mayúscula I lleva el nombre de frecuencia absoluta acumulada. Y F mayúscula I lleva el nombre de mi frecuencia relativa acumulada. Sí, super mega error. Regáñenme, crucifíquenme, pero mejor corregirlo antes de... Y ya al final, lo peor de todo. Pero bueno, tenemos nuestros 25 datos que ya fueron acomodados de menor a mayor. En este caso, mi número de dato menor es 13 y el mayor es 59. Ya fueron acomodados. Mi frecuencia absoluta van a ser las veces que se repitan. Para añadirle el 26 y el 30 llegan a aparecer 3 veces. Esa es la única variante, ¿vale? Eso nos puede ayudar bastante en lo que es nuestra moda, pero ahorita las calculamos. Luego está mi frecuencia relativa. En mi frecuencia relativa es dividir mi frecuencia absoluta entre los números de datos, que en este caso sería 25. 0.04, 0.08 en el caso de 2 y en el caso de 3 es 0.12, ¿vale? Después, en mi frecuencia absoluta acumulada, pues es la suma sucesiva de mis frecuencias absolutas. 1, 1, 1 más 1, 2, y 2 más 2, 4. Así sucesivamente. ¿Cómo sabemos que lo estamos realizando bien? Si llegamos como resultado final al 25.
Para mis frecuencias relativas absolutas, lo que vamos a realizar es lo mismo, pero ahora la sucesión es con mis frecuencias relativas. 0.04 más 0.04, 0.08, luego 0.16, 0.2, así hasta llegar a 0.99. ¿Qué sucede? Antes habíamos llegado a la unidad, que era 1, pero en esta ocasión llegamos a lo más acercado que podemos llegar, que es 0.99, no la unidad como tal. Vamos a calcular mi moda, mediana y media. Mi moda es los datos que más se repiten, que en este caso sería 26 con 3 veces que se repite y 30 con 3 veces que se repite. Aquí las menciono. En mi mediana pues acomodo mis datos de tal manera que me dejen descubierto mi dato del medio, que en este caso sería 28. Esa va a ser mi mediana. Para nada más recordarles que al tener dos modas, su nombre va a ser dimodal, ¿vale? Y bimediana es un promedio en el cual calculo, sumo todos mis números de datos que me da la sumativa 659 entre la cantidad de datos que tenemos, que es 25, haciendo la suma de 659, después la división de 659 entre 25, tenemos como resultado 26.36. Y eso sería todo. Ya calculamos y analizamos los tres grupos. Ya se te encontraron las tablas para datos no agrupados y ahora la que sigue es para datos agrupados. En este caso se toman los 75 datos, que no está todo el problema, y bueno, posteriormente les empezamos a explicar todo lo que se lleva a cabo. ¿Sí estuvo bien? Sí. Vale. Comenzamos con la primera columna, que en esta vamos a calcular el número de clases que vamos a tener. Entonces, para calcularlo tenemos tres métodos para hacerlo. Y nosotros decidimos agarrar el segundo método, que es la fórmula S igual a 3 logaritmo por el número total de datos, que son nuestros 75 datos en este momento. Entonces, una vez calculado eso, tenemos que nos dieron 5 clases. Para el intervalo de clase, para poderlos calcular, necesitamos primero calcular el rango. Y para este tenemos la fórmula que es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo de nuestros 75 datos es el 59 menos el 13. Una vez teniendo el resultado, procedemos a calcular el ancho de la clase, ya que este resultado es el que nos va a ayudar a hacer los valores del límite inferior y el límite superior. Para el ancho de la clase, la fórmula que tenemos es dividir el rango entre el número de clases. Y entonces aquí podemos observar que nos dio 9.2. Ahora bien, tomando esto en cuenta, este resultado de acá, procedemos a hacer el primer cálculo. Para el límite inferior, en la primera clase colocamos el valor mínimo, que en este caso de nuestros 75 datos es el 13. Lo colocamos así como está, no hacemos modificación ni nada. Pero sin embargo, a partir de la segunda clase hasta la 5, cambia nuestro procedimiento, ya que para eso vamos a agarrar primero el primer límite que pusimos en la primera clase, que es el número 13, más el ancho de la clase. Y el resultado que nos dé va a ser el que coloquemos aquí. Muy bien, y ahora, por consecuente, todo lo demás va igual. En cuanto al límite superior, se agarra este mismo límite de acá, el límite inferior. Otra vez le sumamos el ancho de la clase, 13 más 9.2, pero en este caso le restamos 1 y ese resultado lo vamos a poner aquí. Para la segunda clase volvemos a repetir el procedimiento, 22.2 más 9.2 menos 1 y colocamos el resultado, y así para las otras tres clases. Para los límites reales tenemos que tomar las dos columnas anteriores. En el caso de los límites reales de la parte inferior, tomamos iguales de la columna inferior del intervalo de clase y es básicamente restarle 0.5 a cada uno. O sea, 13 menos 0.5, 12.5 y así sucesivamente. Para la columna superior es lo mismo, tomamos la columna superior de los intervalos de clase, pero esta vez en lugar de restarlo se los vamos a sumar. Entonces, si teníamos 21.2
más 0.5 van a ser 21.7, igual, con todos los datos que tenemos. Para la marca de clase tenemos esta fórmula. Vamos a utilizar el límite inferior y el límite superior. Puede ser de cualquiera de estas dos. Puede ser ya sea de intervalos de clase o de los límites reales, no importa. Te tiene que dar exactamente lo mismo, tomes ya sea el intervalo de clase o los límites reales, pero obviamente no puedes combinarlas, tienen que ser las dos columnas del mismo. En este caso, pues bueno, es 13 más 21.2 entre 2 nos da 17.1. Y así con todas. Para la frecuencia absoluta vamos a utilizar el intervalo de clase. En este caso vamos a tener que calcular el número de datos que hay entre el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, aquí en la primera clase, en nuestros intervalos de clase nos indica que el límite inferior es 13, al superior es 21.2. En este caso lo tratamos de cerrar porque no nos tiene que quedar en decimales. Entonces el número que hay de datos entre el 13 y el 21 son 11. Y así sucesivamente seguimos con las demás clases. Para la frecuencia absoluta acumulada vamos a agarrar los datos de la frecuencia absoluta. En este caso el primer dato lo pasamos normal, así tal y como está. Y el segundo, aquí lo que vamos a hacer es sumar el de arriba más el de abajo. Por ejemplo, aquí 11 más 19, 30, y lo colocamos acá en la frecuencia absoluta acumulada. Y así sucesivamente con las demás. Para la frecuencia relativa, vamos a dividir el dato de las frecuencias absolutas entre el número total de nuestros datos, que en este caso sería 11 entre 75. Esto multiplicado por 100, ya que necesitamos que la frecuencia relativa tiene que quedar en porcentaje. Para la frecuencia relativa acumulada vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la columna pasada, solo que no vamos a utilizar los datos de la frecuencia absoluta, sino los datos de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces tomamos el primer dato, que es 11, lo dividimos entre 75 y luego lo multiplicamos por 100, porque igual que en la frecuencia relativa, necesitamos que nos quede en forma de porcentaje. Hacemos lo mismo con todos los datos, o sea, 30 entre 75 por 100, y así sucesivamente. Para la frecuencia complementaria absoluta, vamos a restar el número total de datos menos la frecuencia absoluta. Para la primera clase tenemos 75 menos 11, que es el primer dato que tenemos en la tabla, y nos da 64. Luego 64 menos 19 nos da 45, y así sucesivamente con todos los datos de la frecuencia absoluta. Y ya por último tenemos la frecuencia complementaria relativa. Esto es literal lo mismo que hicimos con las otras dos tablas que nos quedan en porcentaje, columnas más bien. Entonces vamos a tener en este caso ahora frecuencia complementaria absoluta, y lo vamos a dividir entre el total de datos, o sea 75, y nuevamente lo multiplicamos por 100 porque igual necesitamos que nos quede en porcentaje. Entonces en este caso es 64 entre 75 por 100, 85.33.